Vamos a darle seguimiento primero vamos a darle seguimiento a un par de temas que vimos la sesión pasada, en cuestión con algunos, por decirlo así, algunos cabos sueltos que teníamos, ¿no? Primero, para los que estén trabajando con el repo, con el proyecto que estamos llevando nosotros, ahora mismo pueden hacer un git pull, pueden actualizar su repo y van a encontrar varias de las mejoras que habíamos mencionado en la última sesión, ¿verdad? Por ejemplo, ya les incluí el script para comenzar el JSON Server. Ya no tienen que hacer, no van a tener que revisar esto por su cuenta, ya que esto se salve del tema, ¿no? Simplemente instalan el repo, como siempre, instalan las dependencias y corren este script. Entonces lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es que me voy a mi terminal, con yarn, vamos a correr start test server, y listo. Ya con eso, eso ya me comenzó el test server y no tengo que configurar más nada. Ya aquí le puse básicamente todas las opciones para que se comience de la misma forma que lo estábamos usando en el curso, en las sesiones pasadas. Y ya no tienen que setear eso. Así que hagan git pull y ya van a contar con esa mejora. Ok, adicional, en el application wrapper, gracias a una sugerencia que nos hicieron en la última clase, ya incluí eh, por decirlo así, una mejora para un problema que tenemos con el server-side rendering, que es que al title solo se le debe pasar un solo valor, no se le debería pasar un valor grande dinámico. Aquí estamos tomando en consideración una sugerencia que nos hicieron en la última clase, ¿no? Que vamos a generar un título y después lo vamos a generar el título fuera del template de ESX y después lo vamos a poner en el title, ¿no? Y en caso de que hayan notado una advertencia a la hora de construir el proyecto, ¿verdad? Ya no lo van a notar, gracias a esa regla. Listas. Ok. Ahora vamos a entrar en los temas nuevos. Ok, perdón, ya va, falta un detalle más. Para los que les gusta usar editor config, ahora también hay un archivo de editor config. Si hace falta algo, me lo pueden notificar, ¿no? Pero si con esto ya si su editor toma en cuenta editor config, ya no tienen que setear cosas como cuántos espacios se usan para indentar, ¿no? Listo. Ok, vamos a ver cuáles son los temas nuevos. Por cierto, también está el archivo de .env.local.example. Pueden ver el recording de la última sesión para una explicación sobre esto. No, ya vamos a pasar de eso. Ok. Vamos a crear un archivo aquí. Esto no es parte del proyecto. Vamos a utilizar esto solamente para por decirlo así, para hacer una pequeña demostración. De hecho, vamos a hacer un archivo de .env. Bien, listo. En esta clase vamos a entrar en los temas nuevos ya, ¿no? Vamos a ver 3 temas que tienen que ver con optimizaciones y, por decirlo así, features avanzadas pero no necesarias de Next, ¿no? Es decir, lo que vamos a ver en esta sesión no son cosas que necesitamos para hacer una aplicación en Next, pero que si los utilizamos en el caso correcto, básicamente nos ofrecen ciertas ventajas si los usamos correctamente, ¿no? Pero no es necesario. Entonces, vamos a ver cuáles son esos temas. Primero tenemos data fetching, después tenemos middlewares, por último tenemos next dimension, ¿no? Ok, vamos a verlos en ese mismo orden. Vamos a empezar con data fetching, ¿no? Ok, en las sesiones pasadas habíamos hablado sobre que algunos componentes, algunas páginas, ¿no? Dentro de Source, podían tener pueden exportar una función que se llama get server side props, ¿verdad?
Entonces ahora vamos a ver más a fondo para qué sirve eso, qué es lo que hace eso, ¿no? Para entender eso, primero tenemos que, eh, por decirlo así, tenemos que estar al tanto de que en Next, como Next se supone que es un framework que nos permite hacer server-side rendering por defecto, ¿verdad? Eh, tenemos, por decirlo así, tres capas donde se ejecuta nuestra aplicación frontend, ¿verdad? Como, por decirlo así, como tres capas donde podemos estar corriendo nuestro código dinámico. Esas tres capas, vamos a llamarlas así, vamos a llamar aquí una capa de tiempo de construcción, hay una capa server-side y una capa client-side, ¿verdad? Ok, vamos a ver esto a fondo. Eh, en la vida de la aplicación de Next, ¿verdad? Nosotros tenemos una etapa donde la aplicación se construye, que es cuando yo corro, por ejemplo, en npm run dev o en npm run build, creo que también tenemos este script, ¿verdad? Ajá, cuando yo corro en npm run build o en npm run dev, por ejemplo, eh, aquí, esta salida que me está saliendo aquí, ¿verdad? Es el proceso de que Next está construyendo la aplicación, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el proceso de construcción. En este momento todavía no tenemos un servidor, todavía no tenemos un cliente, por ejemplo, alguien que haya accesado a la página, nada de eso existe todavía, solo hemos construido la aplicación. ¿Qué pasa? En el momento de construir la aplicación, vamos a ver que aquí, este mensaje que nos sale aquí, que nos dice que las cosas que están con static automáticamente se renderizan como HTML, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que a la hora de construcción, si una página está... Bueno, otra forma de llamarla, la forma que se le llama en la documentación de Next, es que si una página se renderiza al momento de construcción, entonces es una página con renderizado estático, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando yo corro este comando de build o de dev, antes de que exista el servidor, Next me va a generar un HTML, por detrás internamente me va a generar un HTML que ya tiene, como por decirlo así, el primer render de la página, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tiempos, por decirlo así? Tiene que ver con cuándo ocurre el primer render, ¿no? Ok. En base a cuándo ocurre el primer pintado de la página, sabemos por decirlo así, cuál tipo de renderizado estamos usando, ¿no? Entonces, para utilizar el renderizado en el tiempo de build, ¿no? Lo que tenemos que exportar es getStaticProps. Para hacerlo en server-side, tenemos que exportar este, get server-side props. Vamos a confirmar su nombre. Ujú. Ok. Vamos a exportar get server-side props. Y en client-side no exportamos nada dentro de la página, ¿no? Si no exportamos ninguna de esas dos, entonces nuestra página se renderiza en el client-side, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer renderizado en el build time y hacer renderizado en el server? La diferencia es que en el server, en vez de tener ese HTML que se generó en el momento de build, vamos a generar ese HTML en el momento que nos hacen un request eh, para luego dárselo al cliente, ¿no? Es decir, al momento que ya yo tengo un server encendido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo corro en npm run build, todavía no tengo un server, solamente se generaron esos HTML estáticos para las páginas estáticas, pero las páginas que son server-side, que no son estáticas, todavía no existen, ¿verdad? ¿Cuándo van a existir? En el momento que yo arranque el server, como lo acabo de hacer ahora mismo, ¿verdad? Ahora sí existe un server y me hagan un request, ¿no? Cuando me hagan un request,
Entonces, en ese caso, se va a generar el HTML para esas páginas que son renderizadas en server-side, ¿no? Y por último, las páginas que son client-side, que no exportan ninguna de estas dos funciones, ¿verdad? Las páginas que son client-side no, no se van a van a funcionar como básicamente, por decirlo así, como cuando yo tengo un server tradicional que no tiene server-side rendering, que simplemente me manda un HTML crudo y un JavaScript crudo, que entonces lo que va a ocurrir ahí es que el primer render va a ocurrir en el cliente, ¿no? Es decir, el cliente va a recibir un HTML vacío que luego nuestro JavaScript lo va a pintar en el cliente, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es, vamos a apuntar esto aquí. Utilizar el render de cliente es lo mismo que no utilizar ningún tipo de SSR, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver por qué Next nos da la opción de utilizar estas tres formas de pintar la página, ¿verdad? Cuando en teoría la que rinde mejor debe ser siempre que la página sea estática, ¿verdad? Si la página es estática, no tenemos que regenerarla al punto de que nos hagan un request y en teoría debería tener mejor rendimiento, ¿no? Pero aún así Next nos da la opción de utilizar eh, renderizado server-side y renderizado client-side, ¿verdad? Y el motivo para eso es que hay una desventaja. Vamos a hacer una lista aquí. Ok. Lo que ocurre con hacerlo en build time es que se requiere que las páginas queden cacheadas, ¿verdad? Cuando yo genero ese HTML, tengo que tener eso cacheado en el file system del servidor en algún lado, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que siempre invalidar la caché siempre es una complicación, ¿verdad? Es decir, no deberíamos utilizar renderizado estático para páginas que, por ejemplo, tienen datos que cambian demasiado constantemente o casos donde es posible, digamos, que los datos que hay no se deben cachear, ¿no? Puede ser que siempre sean diferentes, ¿no? Eh, entonces, para eso podemos tener server-side, donde va a ocurrir el pintado, va a ocurrir el primer paint, por decirlo así, el primer render en el server. Bueno, si esto no va a cachear las páginas, vamos a poner esto aquí. Vamos a ir apuntando las características de cada modo, ¿verdad? Voy a poner aquí también que este es el más rápido. ¿Por qué es el más rápido? Porque no necesita correr nada, no necesita generar nada de lógica durante el request en el server, o cuando ya se llega la información al cliente, ¿no? Es decir, es como que ya estamos haciendo todo el trabajo de renderizar esto de antemano. Y eso nos permite obtener el mejor rendimiento, ¿no? Pero solamente en casos donde podemos cumplir con los problemas de caché, ¿no? Si tenemos algún caso donde no podamos cumplir con los requerimientos de caché que tiene esto, entonces debemos considerar o server-side o client-side, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características que tiene server-side. Primero, no tenemos esa ventaja de cachear el HTML como lo teníamos en la forma estática, ¿verdad? Eh, pero
Cada vez que tenemos un request, vamos a tener que poner al server a trabajar para que nos genere el HTML para responder al cliente en cada caso, ¿no? Es recomendable que solamente utilicemos el renderizado server-side en casos básicamente en casos donde no logramos hacerlo funcionar con static, ¿no? Ok, y después tenemos client-side, que es en casos donde no queremos cachear. No queremos cachear ninguna página. Digamos que en casos donde no podemos cachear lo que vamos a pintar, ¿no? Por X o Y motivo, entonces vamos a tener que usar client-side, que tiene el rendimiento menos óptimo, ¿no? En comparación con los demás, pero nos da la ventaja de que no tenemos que preocuparnos por esos requerimientos de hacerlo en el server, ¿no? Entonces, básicamente, la recomendación que yo daría para escoger alguno de estos, ¿no? Es siempre pensar en si podemos hacerlo estáticamente, ¿no? Si podemos hacerlo como una página estática, y si no, entonces probamos con las demás. Si no, probamos con server-side. Si no funciona, entonces probamos con client-side, ¿no? Para básicamente tratar de que siempre quedemos con el mayor rendimiento que podamos obtener para el caso dado, ¿no? Ok. Un momento. Eh, ok, listo. Vamos a ver un ejemplo que ya tenemos en el repo para generar para utilizar una página que sí se está renderizando del lado ahora mismo se está renderizando del lado del servidor, ¿verdad? Que es esta página que está aquí, por ejemplo, ¿verdad? Se está generando con Get Server Side Props. Ahora vamos a ver por qué. Esta es la página de una película en particular, ¿verdad? No es la lista de todas las movies, sino una película en particular. Ok, ¿por qué este caso lo estamos haciendo con el renderizado server-side en vez de con estático, ¿no? Este es un caso donde utilizamos server-side porque tenemos una cantidad n de películas, ¿verdad? Y tal vez no queremos cachear una cantidad n de películas en todo momento, ¿no? Especialmente porque no, ¿por qué? Porque no podemos saber qué películas tenemos que cachear en momento de construcción. Y eso es, vamos a escribir eso aquí. Un punto que vamos a explicarlo también. Ok, en este caso no podemos utilizar server-side porque no sabemos qué páginas, no sabemos cuáles páginas de movies van a existir en el momento de construir la aplicación, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que para que podamos utilizar static, tenemos que saber todas las páginas, todos los HTML que vamos a generar, pero en el momento que estamos corriendo def, ¿no? Entonces, al menos en este caso, para no complicarnos, decidimos que no vamos a saber cuáles son esas películas en el momento de construir, ¿no? Bueno, en teoría sí hay una forma de hacer eso, pero para simplificar el desarrollo, decidimos que no vamos a asumir que no podemos saber cuáles son esas películas de antemano, ¿no? Entonces, en casos como esos, en casos donde no podemos saber qué es la página que se va a generar en el momento de def, pero sí la vamos a saber en el momento que se hace el request, entonces podemos utilizar server-side, ¿no? Entonces, en ese caso, nos quedó los server-side, quedamos exportando get server-side props, ¿verdad? Y quedamos exportando, esta función lo que hace, vamos a repasar esto, lo que hace es decirle a Next qué props le va a pasar al componente, eh, a este componente de movie Detail Page en el momento que se renderiza del lado del servidor, ¿verdad? Ya que como esta es una página,
como esta es una página, la página no es un componente que se importa en otro lado y que luego lo ponemos en un template, sino que Next está importando nuestro componente y él mismo le va a pasar los props, ¿no? Porque ya vieron que este componente acepta props, acepta un prop que se llama movie, ¿no? Pero como nosotros no estamos en ningún lado llamando a este componente manualmente, lo que esperamos es que Next le vaya a pasar ese prop, ¿no? Entonces, dentro de la función getServerSideProps, por eso es que se llama así, vamos a definir qué props se le van a pasar a MovieDetailPage en el momento que se haga el llamado al servidor para pedir esa página, ¿no? Y Next sabe que esta es una página que se debe renderizar server-side gracias a que estamos exportando esta función, ¿no? Si nosotros cambiáramos esto por getStaticProps, entonces tendríamos una situación diferente, ¿verdad? Ya sabría que tendríamos que utilizar, que la página se construiría en build time, ¿no? Que sería una página estática. Ok, entonces, no sé si, una pregunta, no sé si hay alguna pregunta, si debería estar revisando las preguntas, si hay alguna pregunta relevante para el tema Hola, actual. Sí. Luis, no, en estos momentos no tenemos preguntas, igual el instructor, también está Daniel, lector, aquí pendientes para ayudarte pues como a responder preguntas dado el caso, pero por ahora al parecer el tema está claro. Igual les recordamos, tienen la sección de questions and answers para que puedan escribir ahí sus preguntas y los instructores, dado el caso de que sea necesario que las respondamos en vivo con Luis compartiendo pantalla o si se puede responder vía texto, los instructores van a estar atentos a ello. Listo, excelente. Ok. Listo. Vamos a ver otro componente que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Ok, otro detalle que también me pasó en el momento que estaba aprendiendo Next, ¿verdad? Estas cosas de renderizar en el servidor y de forma estática componentes solamente aplica para páginas, ¿ok? Para estos componentes que están dentro de pages que corresponden a rutas, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, irme a este componente de movie list que está aquí, por ejemplo, y tratar de exportar get servers side blocks, ¿no? Esto, si yo intento hacer esto, Next lo va a ignorar y posiblemente me va a dar algunos errores de build, ¿no? ¿Por qué? Porque esto solamente aplica para páginas. ¿Ok? Next no va a pasarle props ni a renderizar en el servidor componentes que están dentro de páginas, ¿no? Solamente se va a tomar en cuenta toda la página o nada, ¿no? Es para el server side. Es decir, no podemos exportar esto dentro de un componente, tenemos que hacerlo dentro de una página. En caso de que hayan intentado cambiar eso y les haya dado error, es por eso. Okay. Ahora vamos a ver otro componente que tenemos. Vamos a ver un cambio, una mejora que quiero hacer ahora mismo, ¿verdad? Que es que tenemos el movie list. Tenemos el movie list, pero el movie list ahora mismo no se está renderizando ni en el server side ni estático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me voy a la página que contiene movie list, que es el index.ts dentro de movies, eh, esta página, si se dan cuenta, este archivo que tiene esta página no está no está exportando ni get server side props ni get static props, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que esta página de movie se está renderizando en el client side, ¿no? Lo cual no es óptimo. Que quisiéramos poder renderizar esto, tener esto renderizado del server, ¿no? Entonces vamos a hacer un cierto experimento. Vamos a ver cómo nos va con ese experimento, que va a ser lo siguiente. Yo quiero renderizar las movies asumiendo que yo voy a poder saber todas las películas que existen en el momento de construir la aplicación. ¿Ok? En este caso vamos a decir que ya sabemos cuáles son las películas, vamos a hacer fetch de las películas y luego vamos a decir que ya las tenemos al momento de construir la aplicación, no al momento del request, no al momento de que alguien entre a la página y haga una petición por esa página, no. Al momento de construir la aplicación, vamos a decir que ya yo tengo acceso a esas películas, ¿no? A ese JSON de las películas y que con eso yo voy a poder hacer un renderizado estático, un HTML pregenerado de la página de Movies, ¿no? Que vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Ok, vamos a hacer el cambio
en vivo para que veamos el paso a paso, ¿no? Ok, lo primero que queremos hacer, ¿verdad? Es así mismo como en este caso, vamos a cerrar esto, mientras, ¿verdad? Así mismo como aquí exportamos get server side props, ¿verdad? Vamos a hacer algo parecido, pero ahora va a ser get static props. Voy a importar este tipado que tienen aquí. Ya lo tenemos importado. Ok. Voy a tener get server side props. No sé si hay un tipo para... Aquí está el tipo para get static props. Ojo con el tipado. Vamos a cambiar el tipado aquí para dejarlo claro, ¿no? En este caso, ok, acabamos de llegar a la misma estructura que teníamos con el otro componente, el del movie detail, que se renderizaba en el server, solo que ahora lo vamos a renderizar estáticamente, ¿no? Entonces hicimos un par de cambios aquí, en vez de importar el tipado para server side, importamos el tipado para static props, ¿no? Para static. Cambiamos el tipado acá y tenemos nuestra función que nos va a decir, que le va a decir al next, qué son los props que le tiene que pasar a movies para que sea renderizado en tiempo de construcción, ¿verdad? Estáticamente. Bueno, entonces, me imagino que ya algunos deben estar viendo cuál es el cambio que vamos a necesitar ahora mismo, ¿verdad? Porque ahora mismo, porque esto en teoría debería funcionar, ¿no? Pero no va a funcionar porque estamos retornando estos props en nada, pero el movie list todavía está haciendo fetch de las movies, ¿no? Es decir, que aunque estamos generando un cierto HTML estático para movies, todavía no estamos haciendo el paso ese de que tengamos las movies al momento de construir, ¿no? Las movies se generarían al momento en el client side, en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a movie list, que ahora mismo movie list está haciendo fetch de las movies él mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de eso? Que como movie list no es una página, no podemos utilizar esta estructura para hacer renderizado server-side o en el tiempo de construcción, ¿verdad? Porque ya como habíamos dicho, los componentes no pueden utilizar eso. Para que un componente esté renderizado en el server-side, tiene que estar incluido dentro de una página que sea server-side, ¿no? O estática. Entonces, como en este caso queremos que esta página sea estática, ahora exportamos esto, pero ¿qué pasa? Todavía los movies se están consiguiendo en el momento de que corren el client, ¿no? Entonces no estamos realizando el objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que estas movies se consigan en el momento en el momento de construcción, en el momento donde yo consigo los static props, ¿no? Y lo que voy a hacer es que movies va a aceptar la lista de movies como un prop. Claro, que obviamente por ahora mismo no existe. Vamos a incluirla. Ok, listo, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que movies, en nuestra página movies va a aceptar un props de movies, que ese props de movies nos los va a dar next en el momento de construcción. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que el movie list, entonces ahora va a aceptar un prop de movies. Movie list no acepta nada, así que acepta un prop de movies. Hacer que acepte props. Así que vamos a crearle un interface. Aceptar movies, que es iMovie.
Y ahora movies no va a venir del hook. Vamos a corregir esto. Sino que movies, no vamos a tener este hook. Sí, de hecho, vamos a tener un caso un poco mejor ahora. Creo que es lo que estamos haciendo en breve. Ok, vamos a ver qué es lo que quiero hacer ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Antes teníamos un hook, ¿verdad? Un hook que nos permitía tener un estado de los movies. Es decir, que durante el runtime en el cliente, yo iba a tener, en algún lugar iba a tener guardada una referencia a los movies y una función para cambiar esos movies. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a poner un effect que me iba a hacer el request y cuando el request terminaba, los movies que empezaban en un arreglo vacío se iban a convertir en el resultado de ese request, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en hacer eso? Y para ver por qué lo que estamos haciendo es una mejora, ¿no? El problema de hacer eso es que cuando el cliente primero pinta la página, las movies empiezan en blanco, ¿no? Y luego tenemos que esperar a que se haga un request y que se corra todo ese JavaScript que habíamos hecho para que después existieran las movies, ¿no? Entonces eso nos da un punto en el tiempo un poco incómodo para el rendimiento, donde la página está sin movies y tenemos que esperar a que ocurra una lógica para que sí existan movies, ¿no? Entonces yo lo que quiero lograr, ¿verdad? Es no tener eso. Ya no quiero que haya un estado de movies, sino que las movies las voy a conseguir en el momento que se consiguen los static props para movies, para la página de movies, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Parecido a lo que tenía acá, ¿verdad? Es bastante parecido. Vamos a hacer a 5 bits para lograr esto. Vamos a hacer un fetch. Vamos a borrar esta notificación de la clase pasada. Vamos a hacer un fetch y vamos a poner el resultado de ese fetch dentro de una variable que se llama movies, ¿no? Una constante que se llama movies. En este caso solamente vamos a hacer esto. ¿Por qué vamos a quitar esto que está aquí? Porque ya no vamos a llamar setMovies más específicamente. Ya no vamos a llamar setMovies porque ya los movies ya no van a ser estado, ¿no? Los movies van a existir en el tiempo de construcción, pero ya en el tiempo de correr la aplicación en el cliente, eso se va a convertir no en estado, sino en una constante, ¿no? Es algo que ya vino con el JavaScript, no es algo que vamos a pedir durante la ejecución. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar solamente este paso sin llamar setMovies. Vamos a dejar este paso solamente para hacer el slice de las movies, ¿no? Como estamos usando la data fake sin paginación, estamos haciendo un slice para solo conseguir 20, ¿no? Ok, y esto nos debería dar las movies, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba de eso, vamos a hacer un console log de eso. Vamos a construir. Aquí tenemos un error. Y eso es completamente normal. Ok, aquí van a ver que en mi terminal me acaba de salir la lista de movies en el momento que yo corrí build, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque eso significa que al momento de hacer build, yo estoy pidiendo las movies, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar las movies como props. Y ahora, como yo paso ese resultado de movies como props, eso me las va a dar acá arriba, ¿verdad? Ahora el componente movies, la página movies, va a estar recibiendo todos los movies de antemano, ¿no? En vez de que el componente movie list esté dinámicamente obteniendo eso durante el runtime, ¿no? Eso ya no va a ocurrir. Ahora tenemos la ventaja de que ya sabemos los movies al momento de construir, ¿no? Vamos a quitar el effect que está aquí. Sí, todavía nos va a dar un par de errores. ¿O no? Ok. Parece que no. Listo. Me va a dar un error de runtime. Entonces,
Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ahora el movie list, que es el componente que sí pinta cada película, ¿no? Él ahora en vez de que él tenga que preocuparse por pedir las películas, ahora solamente las va a recibir como prompts, ¿no? Lo cual también nos da como un poquito más de limpieza, ¿no? Porque ahora el movie list no queda acoplado con esa petición al backend, ¿no? Ahora él solamente se tiene que preocupar por pintar, por decirlo así, por renderizar el HTML. Ok, listo. Este console log. Y vamos a ver qué está pasando. Servidor abierto. Y tenemos nuestro rollback movies. Si nos vamos a movies, ya pueden ver que tenemos nuestras movies, ¿verdad? Pero crucialmente, las películas ahora se están pintando en el momento de construcción y no en el momento que estamos. Vamos a confirmar eso. Quiero confirmar eso. Ok, pueden ver aquí en este request, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es qué es lo que responde el servidor en el momento que pedimos localhost de 3000 slash movies, ¿no? Cuando yo pido cuando yo hago la petición, fíjense que de una vez me llega todas las películas dentro de la petición, ¿no? Antes, bueno, no hicimos esa demostración, pero antes esto salía vacío, ¿no? Y después se pintaban las películas. Pero ahora tenemos la ventaja de que las películas están existiendo desde el tiempo de construcción. Ahora, vamos a ver un tema muy importante con getStaticProps, que es que, ¿qué pasa? Como getStaticProps está generándonos un HTML al tiempo de construir, solo al tiempo de construir, ¿verdad? Cada vez que se hacen peticiones, digamos que ya pasó una semana de que se hicieron peticiones, esa caché se quedó ahí, esa caché de la página se quedó ahí en el servidor, y si yo cambio, si los movies que vienen cambian, ¿verdad? Ese HTML estático que se generó no va a cambiar, ¿no? Porque acuérdense que hablamos de que el build time requiere cachear las páginas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eh, si las páginas se quedan cacheadas siempre, ¿no? Después de que se construyó, y yo no vuelvo a construir, si yo cambio las películas, ¿qué hago para que se muestren las películas nuevas que acabo de poner, ¿no? Si yo me voy a data, vamos a hacer esa prueba. Si yo me voy a data, cambio, una película que hay aquí, voy a decir que es la secuela. Fíjense lo que acaba de pasar, ¿no? Yo acabo de cambiar esta data, acabo de cambiar un valor, pero el valor no se muestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la página que hicimos se quedó cacheada. Incluso si hago build, me parece hay otro. Es decir, no se acaba de invalidar la caché, ¿no? Sino que la página que construimos primero se quedó así, y eso es lo que estamos viendo hasta que la caché queda invalidada y se vuelve a generar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hallar una forma de controlar cómo se invalida esa caché, ¿no? ¿Cómo le decimos a Next que después de cierto tiempo ya no se puede pintar eso y hay que volver a pintar, ¿no? Y para eso tenemos una opción aquí, ¿ok? Que se llama Revalidate. Revalidate es otra opción que yo puedo retornar dentro de getStaticProps, que va a aceptar un número, que ese número representa la frecuencia en la que se va a revalidar la caché. Es decir, en el momento donde la caché se invalida y se vuelve a generar para que quede validada de nuevo, ¿no? Eso lo vamos a llamar el revalidate. Entonces, vamos a configurar un revalidate basado, este se llama un revalidate basado en tiempo, ¿no?
que significa que en cada cierta frecuencia, ya va, en cada cierta frecuencia se va a revalidar la caché. Esto de hecho es parte de un tema que se llama Incremental Static Regeneration, ¿verdad? Que significa básicamente regeneración de las páginas estáticas de forma incremental, ¿no? En base a un cierto control que le podemos dar. Entonces, este número, eso es lo que estaba confirmando, este número de hecho representa segundos. ¿Okay? Esto significa que la revalidación se va a realizar cada 10 segundos, ¿no? Es decir, que las páginas van, durante esos 10 segundos, las páginas van a estar, cada vez que se hace una petición, durante esos 10 segundos se va a estar recibiendo la misma caché, no la misma página cacheada, y cuando pasan los 10 segundos, entonces se hace un revalidation, ¿no? Ok, ya va. Listo. Claro, y obviamente si este número lo pueden cambiar, ¿no? Y eso es como una forma de ajustar el rendimiento. Ok, eso ya se los dejo de tarea. Esto vamos a ver aquí. Vamos a hacer un cambio. Esto. Aquí tenemos esta noticia de que estamos utilizando Rivalry en getStaticProps. Ya. No, perdón, disculpen. Esto está pasando porque el servidor ya se comenzó con esa. Tengo que comenzar tengo que recomenzar el servidor si, si hago un cambio al JSON, ¿no? Ya. Ahora sí, ahora sí tenemos la revalidación, ¿no? Sí, déjenme confirmar ese detalle. Lo que pasa es que el JSON Server, es algo que no tiene que ver con Next, pero el JSON Server, en el momento que yo lo comienzo, él lee el JSON que yo le paso y luego se queda usando ese JSON. Y si quiero actualizar ese JSON, tengo que recomenzar el server. Por eso es que no estaba funcionando. Disculpen. Ok, listo. Ya vimos. Ahora, hay otro tema con lo de la revalidación, bueno, no lo vamos a cubrir esta sesión, no lo vamos a cubrir por ahora. Este tema ya es un poco más, por decirlo así, más avanzado, que se sale un poco del alcance. Pero hay una forma de revalidar manualmente, ¿no? Una revalidación on demand, por decirlo así, ¿no? Eso lo pueden consultar en la documentación de Next. Por ahora solamente vamos a ver esta forma de hacer Incremental Static Regeneration. Listo. Ok. Listo. ¿Podemos tomarnos un break de 5 minutos? Sí, claro. De hecho, tomémonos un break ya de 15 minutos para que ya volvamos entonces y finalicemos. ¿Les parece? ¿Te parece, Luis? Listo. Listo, Vamos a entonces. tomar como 15-10 minutos. ¿Qué les parece?
Listo. Listo. Compartiendo pantalla. Y pueden ver mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Tenemos la página. Vamos a abrir esto, ¿no? Listo. Movies. Ok, sí. Vamos a dejar el tema de data fetching hasta ahí, ¿no? En conclusión, vimos las tres formas en que podemos básicamente preparar páginas para renderizado, de tal forma que mejoremos el rendimiento. Y también vimos casos donde no siempre se puede utilizar construcción estática, ¿no? Casos donde tenemos que hacer server-side. Y como una nota adicional, todos los casos se pueden hacer con client-side, ¿no? Entonces, por eso es mejor, es recomendable intentar primero con las opciones que rinden más, y si no funcionan, bueno, ya sabemos que podemos utilizar siempre client-side si tenemos algún caso donde no podamos saber las cosas de antemano. Listo. O en casos incluso donde hay ciertos casos específicos donde puede rendir más que sea en el client-side, ¿no? Específicamente en casos donde tienes tiene alguna data que se refresca demasiado constantemente, ¿no? Ok. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el middleware, ¿no? Ok, el middleware es básicamente una capacidad que nos da Next.js de correr lógica en el punto en el punto donde se hace una petición a una página, pero antes de que se sirva esa página y antes de que la página se renderice del lado del cliente, ¿no? Antes de que la página le llegue al cliente y se pinte del lado del cliente, ¿no? Eh, entonces, el middleware básicamente es un feature un poquito menos usado de Next, porque hay muchos casos que ya se resuelven con Next, con los demás features más básicos de Next, ¿no? Pero hay casos donde es una solución perfecta, como por ejemplo, digamos, que yo quiero tener, por ejemplo, ok, ahora mismo tenemos un caso, ¿no? Tenemos la página del movie detail page, ¿no? De los detalles del movie. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo, si nosotros vámonos a cualquier movie, por ejemplo, nos fuimos al movie 1, si yo me voy a un movie que no existe, ¿no? ¿Qué pasa? No nos da una página en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera poner una lógica, ¿no? Para que si me piden una película que no existe, si me piden un movie que no existe, yo pueda hacer una redirección antes de pintar el movie detail page, ¿no? Digamos que si se ocurre ese caso especial, ni siquiera vamos a gastar rendimiento en pintar y en pedir el movie y pintar ese, ese componente de movie detail page, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Está nuestra estructura del proyecto, y lo que vamos a hacer es que dentro de source, ¿verdad? Dentro de source vamos a crear un archivo que se llama middleware.ts, ¿verdad? Okay. Y aquí es donde podemos declarar middleware. Listo. Entonces, ¿qué va a haber dentro de este archivo? Vamos a ver cómo, ahora mismo vamos a copiar exactamente la estructura que tiene Next como ejemplo. Vamos a importar primero Next Response. Y vamos a importar Next Request. Y después vamos a exportar una función middleware. Ahora vamos a ver qué es esto. Acepta un request que es de tipo de Next Request. Y vamos a exportar una constante que tenga la configuración de las rutas que van a ser afectadas por el middleware. Vamos a revisar todo esto. Esto va a cambiar. Y esta función que está aquí va a retornar Next Response.
Listo. Esta es la forma recomendada de hacer el archivo de middleware según la documentación de Next, ¿verdad? Vamos a revisar cada parte, ¿no? Paso a paso. Ok, primero, la función middleware, ¿no? Que es lo principal en este archivo, es lo que había mencionado, de que vamos a correr una lógica, ¿no? Antes de pintar una página, en base a, básicamente antes de que se renderice, con cualquier lógica que le queramos poner, ¿no? Entonces, esta función, ¿no? Esta función se ejecuta para las rutas que hayan sido configuradas para el middleware y, que, y antes de pintar esas rutas, ¿no? Ok, vamos a ver qué significa eso. Digamos que yo quiero que la página esta que está aquí, ¿verdad? Que es movies, es slash movies slash ID, ¿verdad? Yo podría definirlo así. ¿Ok? Eh, básicamente, por defecto, ¿no? El middleware, Next va a intentar ejecutar el middleware para todas las páginas que existen, ¿no? Para cada página que existe en el proyecto, Next va a intentar correr ese middleware. Pero nosotros podemos pasarle esta constante de configuración, ¿no? Donde le podemos pasar un matcher, que el matcher es básicamente, eh, el matcher es un string que le dice a Next qué rutas se deben incluir para correr esa lógica del middleware, ¿no? Es decir, a pesar de que por defecto Next se lo aplicaría a todo, con el matcher podemos hacer que discrimine por ciertas rutas, ¿no? Ok, entonces en este caso vamos a decirle que acepte solamente, por ahora solamente va a aceptar slash movie slash ID. Si quisiéramos que haga match contra varias rutas, vamos a hacer esto, vamos a pasarle un array con, con cualquier otra ruta que haya, ¿no? En este caso todavía no tenemos más nada. Vamos a dejarlo solamente con un solo string. Listo. Y básicamente a esto también se le puede pasar, ya, vamos a confirmar eso. Sí, correcto. Al matcher se le puede pasar, a cada matcher se le puede pasar una expresión regular completa. Así que pueden hacer bastante lógica con eso, en caso de que tengan casos muy complicados, ¿no? Normalmente algo como esto ya es suficiente. Y esto significa que solamente vamos a correr ese middleware para esa página, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Pues, perdón. Ok, a ver qué pasa. Que eso es bueno. Listo. Ok, ¿qué acabo de hacer? Dentro de mi función de middleware, ¿verdad? Acabo de incluir un console log solamente para debuguear, ¿no? Que me va a imprimir, bueno, estoy corriendo este middleware, ¿no? Estoy corriendo la función de middleware. Y vamos a ver eso de nuevo. Cuando yo empiezo el server, no aparece nada, pero cuando intento navegar a algún movie, me aparece este error. Bueno, ahora vamos a ver ese error. Y me aparece el mensaje de que estoy corriendo middleware, ¿verdad? Pero, vamos a reiniciar ese servidor de nuevo. Si yo voy a una ruta que no sea movies, no, igual ocurre. Sí, ya, vamos a ver ese error primero. Aquí tenemos, hay que pasar un URL aquí, ¿no? Vamos a decir que vamos a redireccionar de vuelta a movies. Por ahora, no digamos que si alguien nos da un movie que no existe, si nos piden un movie que no existe, entonces vamos a ir solamente a movies. Vamos a correr eso. Ok.
Listo, y ahora tenemos este error porque de movies no está revisando movies, ¿verdad? Listo, ok, vamos a ver esto más detalladamente. Una forma, una acción muy común en el middleware, ¿verdad? Es hacer una redirección. Para hacer una redirección podemos utilizar esta función ayudante que existe dentro de NextResponse, que sería redirect, ¿no? Yo puedo llamar nextResponse.redirect y le paso un objeto de URL. El objeto de URL es algo el objeto de URL obviamente es algo de JavaScript, así que no hay que importarlo, se viene incluido por defecto, ¿no? Aquí lo que le estamos pasando es, estamos construyendo un URL aquí, ¿verdad? El segundo argumento de esta función es la base del URL, ¿no? Esto va a incluir, por ejemplo, localhost 3000, bla, 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 ¿no? Todo la base del URL. Y después le pasamos el resto del URL que se le añade a la base, ¿verdad? Y con eso no está redireccionando a movies, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí, nos redirecciona a movies. Ok, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que queremos que esto solamente aplique para Movies ID y además queremos que solamente aplique para... Ujú. Queremos que solamente aplique para casos ya va, ya. Solamente aplique para casos donde nos pasaron un movie que no existe, ¿verdad? Ahí está. Denme por favor 2 minutos. Tengo un gato. Ya va. Listo, disculpen. Ya solucioné ese problema. Ok. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Este matcher que está aquí está mal porque está haciendo match con las movies, está haciendo match con esto, que está bien, pero también está haciendo match con esto, ¿no? Ya va, vamos a solucionar eso. Ya va, dame un momento. Ajá, ok, vamos a hacer algo, vamos a dejarlo así. Y vamos a tratar de obtener, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de obtener, bueno, obviamente eso lo vamos a necesitar, ¿verdad? Que es el parámetro del movie, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos eso. Ok, entonces aquí tenemos el objeto de request, ¿no? Que aquí tenemos toda la información. Aquí tenemos URL actual, este valor que está aquí es el URL actual, y después tenemos otro valor que es el URL al que queremos ir, ¿no? Al que el usuario, el URL que el usuario pidió.
Entonces, vamos a hacerle consuelo a eso solo para hacer la prueba. Ok, y aquí tenemos nuestro objeto aquí tenemos un ejemplo de ese objeto de NextURL que contiene el href completo, contiene el origin, contiene el protocol, todo eso, pero lo que nos interesa ahora mismo, ujú, ok, aquí tenemos el objeto que nos aparece, el NextURL que nos aparece. Al momento de navegar a esta página. Si está vacío. Deme un momento.
Ya, ok, sí, Luis, disculpen, sí, perdón. discúlpame, te compartieron algo por questions and answers que de pronto puede ser de utilidad. Michael, y si quieres damos la palabra a Michael Zapata que levantó la mano, que fue quien te mandó, te compartió eso, ¿va? Michael, Ok, tienes claro. en estos momentos permiso para hablar. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Te escuchamos. Hola a todos. Creo que donde dice response redirect, dice new URL y después abre paréntesis en la configuración de Next.js de middleware. Sí, eso es normal. El problema que tenemos ahora mismo, sí, disculpen, tenemos que verificar eso, es que queremos aplicar el middleware solamente para casos donde se haya pedido un movie con un ID tag, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este matcher también hace match contra slash movies solamente, ¿no? Es decir, si yo le paso algo como esto, también hace match. Entonces queremos validar que existe un ID y que ese ID le corresponda eh, a, a un movie que sí existe, ¿no? Si hay un ID, si nos pasaron un ID pero no existe ese movie, entonces queremos redireccionar solamente a movies, ¿no? Vamos a poner ese comportamiento por ahora. Si no hay ningún ID, entonces no hacemos nada, ¿no? Lo que estoy tratando de encontrar Ujú. es la forma de encontrar, es como encontrar ese parámetro de la ruta dinámica. Claro, sí entiendo. Ese parámetro debería de estar en request query, si no me equivoco. Ajá, eso es lo que yo pensé también. No, pero quítale el next URL. Request query. Y ahí entonces él debería de estar pasándote un objeto y dentro de ese objeto debería estar el ID. Punto query. Ajá. O Sí, estoy teniendo problemas encontrando eso en la documentación. Bueno, por mientras. Aquí estoy viendo otra configuración que en el matcher abre corchete y le pone dos rutas. Sí, correcto, eso ya lo vimos en antes. Eso es en caso de que queramos hacer match contra varias rutas. En este caso, ahora mismo solo queremos hacer que funcione un solo caso, ¿no? Por ahora. Pero sí, si cuando tengamos varias, vamos a hacer esto. Acá le pone una condicional también. Sí, claro, porque acepta una expresión regular. No, query undefined. ¿Cuál será la propiedad? Héctor, ¿has encontrado algo sobre esto? Porque no encuentro eso en la documentación. sí, es que o sea, lo que vi que se puede utilizar es otra forma en el matcher, pero lo último que aparece en la documentación, ellos utilizan el path name y hacen unas validaciones directamente con el path. Entonces lo que puedes hacer es validar si el path name
es la página a la que le quieres aplicar es a la página a la que le quieres aplicar el filtro, el middleware. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos, esta solución no es ideal, me sorprende un poquito que no tengamos una opción más fácil para hacer eso, pero lo que podemos hacer es utilizar el path name, ¿verdad? Que está dentro de NextURL. Dentro del objeto request, a la función middleware siempre se le va a pasar este objeto de request, ¿no? Porque obviamente estamos corriendo una lógica antes de completar una petición para saber si tenemos que cancelar esa petición, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a utilizar dentro del objeto request el objeto NextURL, después el objeto pathName, y por último vamos a hacerles un split al pathName, ¿no? Porque el pathName trae varias partes. El pathName es el string, vamos a hacer un print al pathName. Ahí te pasé la validación por el chat de Zoom. Puedes utilizar esa validación y si estás dentro de esa validación, aplicas el redirect. Si no, no haces nada. No, ese es el de question and answer, es el chat. No, tienes que mover hacia arriba del cursor, como que si vas al último, more, chat, ese que está ahí. Sí, exacto. O sea, si empieza con eso es porque es un pad de movie. Se puede utilizar expresiones regulares para validar que el último carácter existe y que sea algo, pero igual esa validación sirve. Y dentro de eso, entonces, haces tu lógica de buscar si el producto está o no está. Claro. Pero entonces también podemos hacer esto, ¿no? Lo que tenemos aquí, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Para mantenerlos al tanto, es que tenemos dentro del request que se le pasa al middleware, nos están pasando, por ejemplo, un URL como este, ¿no? Que esto es a dónde nos dirigimos. Entonces, lo que podríamos hacer, ¿no? Es hacer una validación en contra de los contenidos que tiene este string, ¿no? Por ejemplo, así como acabamos de mencionar, si el string comienza con /movies, es porque estamos en una de las rutas de movies, ¿no? Pero me gustaría una validación un poquito diferente. Algo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer un split por los slash, ¿no? O sea, que me dé todas las cosas separadas por slash. Es una split del boolean. Crear. Y haciendo esto ya tiene más que ver con JavaScript. Pero haciendo esto, ahora lo que nos da es un arreglo con todas las partes básicamente con todas las cosas separadas por slash dentro del URL, ¿no? Por todos los parámetros de la ruta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, en base a ese arreglo que ya tenemos, vamos a poner un nombre así por mientras, y vamos a preguntar si el primer URL item, si el primer componente del URL es igual a movies, entonces vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a hacer otra cosa. Si el primer componente del URL es movies, si estamos en el /movies, y si además hay dos componentes en el URL, o sea, si estamos, por ejemplo, en /movies, /123, entonces va a ocurrir algo. Y por defecto siempre hay que retornar algún response, ¿no? Si no vamos a hacer nada, entonces simplemente retornamos nextResponse.next, que dice, que significa, ok, continúa request y no hagamos nada, ¿no? Simplemente continuarlo sin hacer nada, sin redireccionar, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Sí, vamos a tener esto por acá. Nos falta otro pedazo de lógica. Aquí, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el movie ID. El movie ID siempre va a ser el segundo ítem dentro de los ítems del URL. No, aquí tenemos ese arreglo. Primero, dentro de slash movies y slash ID, ¿no? Tenemos dos componentes. Tenemos slash movies, que está aquí, es el primer ítem, y después tenemos slash 8, en este caso, que sería el segundo ítem. Entonces decimos que el movie ID, vamos a separar una constante suya. El movie ID va a ser igual a el primer URL item. Perdón, el segundo, ¿no? En este caso es el segundo. Entonces, vamos a hacer la validación aquí. Ahora es donde viene la lógica, ¿no? Donde vamos a preguntar si ese movie ID existe, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Hay una forma bastante tonta de hacerlo. Esto lo podemos mejorar. Por cierto, la función middleware puede ser asíncrona. Si la marcan como asíncrona, entonces Next.js va a esperar la promesa que se devuelva para después correr la respuesta que se haya dado, ¿no? O sea que no tenemos ningún problema en volverlo async si queremos hacer un fetch dentro, por ejemplo. A ver, vamos a hacerlo de una forma solo para demostrar. Probablemente no deberíamos hacerlo así. Luis, si quieres, vete un segundo. ¿Tienes ahí la documentación abierta? ¿Sí? Ajá, pon la documentación y vete a la sección de middleware. Y busca el tema del match. Más abajo. Ajá, ahí. Sigue bajando. No, sigue bajando un poco. Fíjate ese node. No, sigue bajando. Ya, espérate, ya la estoy viendo acá. Ajá, sigue bajando. Ahí. Eso es lo que te está pasando. Esa nota que dice ahí es lo que está ocurriendo. Dice, for backward compatibility, Next.js always considers slash public as public index. Entonces, ese index es lo que está haciendo que haga match con el public path. Sí, ya resolvimos ese problema. Esta condición aquí es para resolver ese problema. Es básicamente lo mismo, pero estoy, por decirlo así, resolviendo dos problemas en un solo tiro, ¿no? Aquí estoy preguntando, esto lo que está preguntando es si estoy en slash movies y además si estoy en slash otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahora solamente nos falta un pedazo más para completar el objetivo que teníamos, ¿verdad? Que es saber si este movie ID, que ya lo tenemos, ¿verdad? Vale algún movie que exista. Esto no nos va a quedar muy bonito. ¿Por qué? Porque no tenemos un servidor real. Solo tenemos un solo servidor que tiene un endpoint básicamente de obtener una lista no filtrada de movies, ¿no? En una situación más real, lo que deberíamos hacer es tal vez tener alguna forma más fácil que no requiera traer todos los movies de validar si un movie ID existe, ¿no? Por ejemplo, tal vez podemos tener acceso a una lista de todos los movies si eso se conoce desde el momento de construcción. Pero por ahora vamos solamente a hacer una solución bastante, eh, eh, por decirlo así, bastante tonta, ¿no? Que va a ser que vamos a pedir los movies. Dentro del mío lo vamos a pedir todos los movies que hay, de la misma manera que lo pedimos en el otro, en el otro componente donde lo hacíamos. Y vamos a preguntar si nuestro movie ID está incluido dentro de esos movies, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Se llama la propiedad ID, ¿ok?
Ok, aquí tenemos la lista de movies. Y tenemos que convertir nuestro movie ID a un number. Listo. Ok. Aquí lo que estamos preguntando es, lo que estamos haciendo es, estamos pidiendo todas las movies, ¿verdad? Tenemos nuestra lista de movies igual que en el otro componente. Y luego estamos preguntando si alguna de esas movies, si cualquiera de esas movies cumple con la condición de que su ID sea igual al movie ID que se pidió, ¿verdad? Y la negamos, porque lo que estamos pidiendo es que, lo que vamos a preguntar es si ninguna es, ¿no? Si ninguna cumple con esa condición, entonces hacemos el redirect, ¿verdad? Vamos a probar eso. Esta película, ¿qué pasa? Digamos una película que no existe, nos regresiona movies. Listo, y ahora sí terminamos esa funcionalidad. Ahora les puedo dejar de tarea, si quieren mejorar esto, el problema es que ahorita no lo podríamos hacer porque no tenemos un servidor real, pero sí, se pueden dejar, ponerse una tarea como un objetivo adicional, mejorar el rendimiento de ese middleware, porque ahora el problema que tenemos, no sé si se dan cuenta que cuando hago clic en algo, se toma un par de, como un segundo y medio en cargar, ¿no? Y eso es porque cada vez que estamos entrando en slash movies, slash cualquier cosa, estamos pidiendo los movies, ¿no? Eh, y obviamente eso no rinde bien, ¿no? Estamos haciendo demasiados requests. Pero sí, eso se nos puede quedar como una tarea. Lo que deberíamos hacer es tratar de tener esta lista de IDs de movies cacheada de alguna forma. ¿Ok? Pero listo, vamos a dejar ese tema hasta ahí. ¿Alguna pregunta en términos del middleware? Sí, es correcto. La pregunta de Gustavo es correcto. De hecho, el middleware, un caso que es bastante común es la autenticación, ¿no? Eh, casos para hacer una lógica de regresión para todas las rutas en caso de que no haya autenticación, ¿no? Disponible. Listo. En este caso, como no tenemos autenticación, hicimos un ejemplo más extraño, un poco menos común, pero sí, la lógica es la misma. Nada más, listo. Ok, vamos a tomar el siguiente tema. Vamos a ver un último tema y después vamos a entrar en una sesión de preguntas para concluir. Vamos a solamente un poquito más de contenido para no tampoco dejarles tantas cosas que ver, ¿no? Ya que ya estamos llegando al final de la actividad, así que ya no es tan necesario que, que vean por decirlo así, todos los features que tiene Next, sino que se concentren en lo que ya han visto. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente optimización. Ok, listo. En el último tema tenemos Next.js Image, ¿verdad? Next.js Image es una forma de optimizar las imágenes, ¿no? Los elementos de image para que tengan mejor rendimiento, para que tengan lazy loading, es decir, que no se carguen en situaciones innecesarias cuando todavía no se ven, ¿no? Por ejemplo. Y para mejorar el SSR, SSO, ¿no? SEO, perdón. La optimización de búsqueda. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo que tenemos ahora mismo de eso. Cuando yo construyo la aplicación con Dev, por ejemplo, vamos a hacerlo con build, así me debe salir todo completo. Cuando yo construyo con build,
no sé si han notado que aquí aparece una advertencia de que no se debe utilizar el elemento de image. Nunca, ¿verdad? Siempre se debe utilizar el componente image que viene de Next, ¿no? Que Next nos los da. Porque utilizando ese componente, Next automáticamente por decirlo así, nos regala esas optimizaciones de rendimiento y de búsqueda, ¿no? Entonces vamos a buscar el ejemplo que tenemos de image. Este es el ejemplo que se está quejando ahora mismo. ¿Verdad? Y vamos a optimizarlo de tal manera que utilice image. Para hacer eso, primero tenemos que importar image, el componente image que viene de next image, si no me equivoco. A ver si es verdad. Ok, entonces lo siguiente es que todos los componentes, siempre que queramos hacer un image, un IMG, vamos a hacerlo con image en vez de con IMG, ¿verdad? Todas las propiedades que tiene IMG también las tiene image, ¿ok? Pero image tiene un par de propiedades más. Ahora esto va a fallar. Si hago build, le voy a dar una advertencia. No, en runtime. Ajá, ok, ahora sí lo tenemos. Listo. Ok, ¿qué es lo que pasa? Para que funcione el image de next, ¿verdad? Tenemos que tenemos que darle una forma a next de saber de antemano cuáles son las dimensiones de la imagen. O si no, especificarle que el layout va a ser fill. ¿Okay? Eso que next layout fill significa que vamos a tomar cuantos pasos podamos de la imagen, ¿no? Pero si sabemos cuál es el tamaño de la imagen de antemano, también podríamos pasarle un width and height, ¿no? Lo cual puede ser ideal en esos casos donde ya sabemos cuál es el tamaño, ¿no? Y así Next puede hacer optimizaciones en base a que ya sabe cuál es el tamaño de la imagen, ¿no? Ok, listo, ya resolvimos el problema poniéndole layout fill para decirle que no, en vez de pasarle, tenemos dos opciones, podemos pasarle, si sabemos el width y el height de antemano, le podemos pasar el width y el height de antemano. Si no lo sabemos, entonces podemos pasarle layout fill, ¿okay? Para que tome ese comportamiento de rellenar, por decirlo así, ¿no? Entonces, todavía tenemos otro problema, ¿no? Que es que siempre que vamos a utilizar un image, tenemos que configurar el dominio de donde salga esa imagen dentro dentro de la configuración de Next, ¿verdad? Vamos a ver eso. Vamos a ver exactamente cómo quedaría eso. Ajá. Ok, vamos a hacer lo siguiente dentro de nuestro archivo de next.config.js. Vamos a crear una nueva propiedad dentro del nextconfig, ¿verdad? Que se va a llamar images. Y esta configuración de images va a tener eso que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que configurarle realmente, esto no lo necesitamos ahora mismo, lo que necesitamos aquí es lo siguiente. Vamos a pasarle, dentro de la configuración de images, vamos a pasar una propiedad que se llama remote patterns, ¿no? El remote patterns va a contener una lista de patrones, por decirlo así, de expresiones regulares, creo que deben ser, para que definen cuáles son
las rutas de las cuales podemos pedir una imagen, ¿no? Porque ahora mismo el error que nos está dando, ya está. El error que nos está dando es que no podemos utilizar ese prop en source porque el hostname en mi Amazon, que es el origen de esa imagen, no está configurado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos acá. Vamos a poner nuestro hostname que queremos aquí. Solo así. Listo, ya lo tenemos el programa. Listo, ahora sí podemos cargar la imagen, ¿verdad? Ahora que sí configuramos el host, es decir, ahora sí está permitido pedir imágenes de aquí. El problema que tenemos ahora es un problema de layout, ¿no? Arreglar ese problema de layout. ¿Qué pasa si le pasó un medium height fijo? Aquí tenemos, aquí creo que lo ideal realmente sería que encontremos un tamaño estándar para las imágenes. Listo. Sí, podemos ponerles un tamaño. Esa es una complicación que tenemos con esta optimización de Next, ¿no? Que o tenemos que preocuparnos por lo del layout o tenemos que ponerle un width and height. En este caso, me acaba de resultar un poco más fácil ponerle un width and height y listo. Esto nos debe dar el mismo resultado visual, ¿no? Se comporta igual todo, pero la ventaja es que ahora Next está haciendo optimizaciones por nosotros, ¿no? Y está evitando que, por ejemplo, se carguen imágenes innecesariamente. Listo. Vamos a dejar ese tema hasta ahí. Ya llegamos a las 11. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas antes de concluir. Listo. En este momento, si alguien tiene alguna duda, puede escribirla en el chat, la vamos a responder en vivo, o si desean, pueden levantar la mano y les daremos permiso para hablar. Igual, chicos, recuerden que esta semana, según el reminder que se pasó por correo, es la semana que tienen para empezar a materializar lo que sea que tengan y prepararlo para estar, para ser servido. Ya por lo menos si tienen alguna pregunta relacionada con el alcance, pues hasta lo que acabamos de ver sería el alcance. Recalcando el tema de los productos, aquí nosotros trabajamos con movies, pero recuerden que puede ser cualquier producto, cualquier estética, cualquier concepto que quieran aplicar. Y otra cosa sería entonces los el factor wow, ¿no? Obviamente, si usted está al ritmo con el curso y siente que puede incluir alguna que otra capacidad adicional que tenga Next, pues bienvenido sea, ¿no? La idea es que pues aprendamos lo necesario, aprendamos lo que vimos, que es básicamente la base para cualquier tipo de proyectos de frontend, y cualquier adicional pues no cae mal, ¿no? Bienvenido sea.
Luis, ahí te hicieron una pregunta con respecto Yo, a middleware. sí, sí, creo que por ese paso que tuvimos un poco de improvisación, tal vez no quedaron algunas cosas claras. Vamos a repasar esto, ¿no? Para la persona que necesita, eh, cualquier persona que necesite ver eso, de nuevo, ¿no? El middleware, ¿verdad? ¿Qué es lo que queríamos lograr con el middleware, ¿no? Eh, con esto, como el middleware es una parte de necesidades que nos permite correr lógica al momento que se pide una página, pero antes de servir la página, ¿no? Eh, nosotros quisimos, lo que acabamos de hacer es hacer una lógica que al momento que se pide la página de un movie, ¿no? De los details de un movie, yo voy a preguntar si ese movie existe, y si no existe, entonces voy a redireccionar de vuelta a movies, ¿ok? Porque antes de implementar esto, lo que estaba pasando es que si nos pedían un movie que no existía, que no existe, entonces, eh, si nos pedían un movie que no existía, entonces quedaba una página en blanco, ¿no? Tenemos un comportamiento indefinido para ese caso. Entonces ahora lo que queremos es que si pasa ese caso, se redirecciona de vuelta a movies, ¿no? Al índice de todas las películas. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Ahora, el middleware, esta función que está aquí, es una función que se va a ejecutar en el punto que se hace esa petición a /movies, ¿no? Aquí tenemos el matcher. Este matcher, esta configuración que está aquí, define cuáles son las rutas en donde se va a aplicar el middleware. En este caso solo tenemos un solo patrón aquí, que es movies, ¿no? Movies y cualquier cosa después, cualquier ID después. Entonces, si dentro de eso ocurre lo siguiente, vamos a preguntar lo siguiente. Primero, necesitamos una forma de validar qué es lo que está en el URL que se pidió, ¿verdad? Ya sabemos que el URL es un string, va a venir como un string que viene dentro de NextURL, que tiene un pathname, y el pathname es básicamente la parte del URL, que es la ruta, ¿no? Que sería en este caso, por ejemplo, /movies/123, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Para ponerlo un poco más simple, lo que hice fue, le hice un split en base a los slash, porque los parámetros de la ruta se separan por slash, y luego lo filtré. Bueno, esto aquí simplemente significa, vamos a poner un poco más claro. Le quité todos los vetos que están vacíos. A veces eso pasa con el split, te da ciertos ítems vacíos en el arreglo final. Eso solo es para quitar esos ítems vacíos. ¿Okay? Aquí estoy filtrando diciendo que quiero que me dé todos los ítems que no estén vacíos, ¿no? Entonces eso me queda. Vamos a hacer un print de eso. Nos quedan todos los parámetros de la ruta en un arreglo, que nos resulta muy fácil manejar, ¿no? Ahora mismo solo pedimos movies. Vamos a ir a las movies 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí nos aparece que fuimos a movies /1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 ¿no? Con cualquier ID. Entonces, teniendo ese arreglo, ahora yo puedo hacer la pregunta que quería hacer, ¿verdad? Primero, quiero saber si el primer ítem que sale en ese arreglo equivale a movies, que es este que está aquí, ¿verdad? Porque si, obviamente no quiero aplicar esa lógica si el primero no es movies, ¿no? Después, esto ahora mismo no es tan importante, pero si estuviéramos macheando con más rutas, entonces obviamente no queremos aplicar esta lógica de validar el movie si no pedí /movies, ¿verdad? Y siguiente, voy a preguntar si hay dos parámetros de URL, ¿verdad? Porque así es como yo sé que no estoy yendo a /movies, sino que estoy yendo a /movies/ID, ¿verdad? Entonces, si yo entonces lo siguiente que voy a hacer es que ya yo sé que el movie ID tiene que ser el segundo ítem, ¿verdad? Porque está primero movie y después está el segundo, que es este.
Y después, al final lo que voy a preguntar es si ninguna película tiene un ID que sea igual al ID del movie que se pidió, entonces voy a regresionar a slash movies, ¿no? Y bueno, ya esto que está en esta parte acá, esto ya es JavaScript. Esto ya es un código que copié para conseguir todos los movies. Y después esta condición aquí, este filtrado en JavaScript para que me diga true o false en base a si hay algún movie que cumpla con esta condición de que el ID sea igual al movie ID. Listo. Y eso es todo. Entonces con eso ya de inmediato terminamos haciendo el redirect. Listo. Creo que con eso ya explicamos qué es el middleware. ¿Algún comentario? ¿Ah? Otro concepto un poco más coloquial para el tema del middleware, viéndolo como, como en la vida real, por así decirlo, ¿no? Véanlo como una capa intermedia entre algo que ustedes tienen y algún agente externo que quiera ver eso que ustedes tienen. Por lo menos, vamos a ver, llevándolo a la vida cotidiana, la casa, por ejemplo, hay casas que tienen dos puertas. Está la primera puerta, que es la que conecta con la parte de afuera de la casa, y luego hay otra puerta, que es la que conecta a las habitaciones, ¿no? Y cada habitación también tiene una puerta. Entonces, nosotros podemos ver esas puertas como unas especies de middlewares, es decir, son capas, son layers, son cosas que se van poniendo en el camino de un agente externo. Eso quiere decir que si alguien viene de la calle e intenta entrar en la casa, tiene que pasar por la puerta, la primera puerta, tiene que pasar por la puerta principal, tiene que pasar por la puerta de los cuartos y tiene que pasar por la puerta de los baños. Entonces, los middleware usualmente se utilizan para agregar capas de seguridad, no tanto validación de datos. Lo que pasa es que para este ejemplo en particular, como estamos trabajando con algo bastante sencillo, hicimos una validación de datos. Sin embargo, el uso correcto es para hacer validaciones de seguridad. Usualmente nosotros, es algo errado, pero usualmente lo que ocurre es que los middleware se relacionan con capas de seguridad. O sea, cuando hablamos de middleware, hablamos de seguridad. No siempre es así, pero es una forma en la que usualmente se ha empezado a ver. Entonces, casos de usos avanzados, por lo menos Next tiene un sistema de autenticación propio que se llama NextOut. NextOut tiene su propio middleware que al final lo que hace es, utiliza el middleware que acabamos de ver, pero lo relaciona con temas de roles, permisos de usuario. Entonces ya ahí tenemos un middleware para verificar un rol, tenemos un middleware para verificar un permiso, tenemos un middleware para verificar si el usuario está activo o no, y cosas así. Entonces ahí es donde el concepto de middleware coge fuerza. Sí, claro, exacto. Realmente lo uso más común hoy en día es autenticación, ¿no? Y sí, así como mencionaba hace un momento, este caso que está aquí no es muy representativo de un ambiente real, por decirlo así, porque no tenemos un servidor y tampoco tenemos autenticación ni nada de eso, ¿no? Entonces, nos quedó un ejemplo un poquito inventado, por decirlo así, pero cumple con el requerimiento que le pusimos, ¿verdad? Ahora, por eso les decía que se puede quedar como una tarea, por decirlo así, es en el caso de que les toque hacer algo como esto, se les puede quedar de tarea ver cómo hacer una lógica parecida a esta, pero sin este problema que tengo aquí, ¿no? Que es que cada vez que voy a validar si existe una película, tengo que pedir todas las películas. Eso está bastante mal, ¿no? Eso es muy malo para el rendimiento. Cada vez que abro una película, eh, tengo que descargar todas las películas de nuevo y revisar si están, ¿no? Eso se puede optimizar.